Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver tipos de textos, ¿sí? Tramas y géneros es el nombre genérico, el nombre técnico que se le da, pero lo que vamos a ver son distintos tipos de textos que van a ser necesarios para su carrera. En primer lugar, lo que tenemos que pensar es que todos los textos se aplican a una comunidad discursiva. Esto quiere decir que tenemos que analizar el contenido que tienen, es decir, qué se va a comunicar, en qué instituciones, por qué leemos y escribimos, cuándo se lee y se escribe, cómo elabora el conocimiento ese texto, porque de esto cada texto responde a la comunidad donde se aplica. No son lo mismo los textos de la carrera de ustedes que los textos de la carrera de lengua que yo hice, por ejemplo, o de cualquier otra carrera. No son lo mismo los textos de recetas de cocina que los textos nuevamente de la carrera de ustedes, ni son lo mismo los textos en Occidente que los textos de Oriente, es decir, dependen de el contexto, de la comunidad en donde se dan. Entonces tenemos que pensar también en la forma que tienen, porque la forma que tienen los textos depende también del lugar en donde se da. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo se los construye a esos textos, cómo se representan, es decir, qué estructura tienen, qué lenguas y dialectos usan, si están en español, están en otro idioma, o si son traducciones, si utilizan lenguaje técnico, que obviamente con lo que se van a encontrar ustedes, la estructura, como ya dijimos, qué convenciones siguen. Los textos actuales siguen, dijimos, las normas APA, pero los textos anteriores, los más antiguos que ustedes puedan llegar a leer, seguramente no van a seguir las normas APA. Y también cómo se presentan a la vista y si son rigurosos, porque tenemos que pensar cuando descargamos de Internet, por ejemplo, si son solamente artículos que no siguen las normas APA, lo más probable, no necesariamente, pero lo más probable es que estos textos no sean científicos, que son los que tenemos que utilizar en la vida universitaria. ¿Y cómo se transmiten? A través de redes sociales, por ejemplo, difícil que sean científicos. A través de Internet, sí, y de revistas digitales científicas, entonces sí, podemos tomarlos como base para nuestro estudio. Y ahora entramos en tramas textuales, que es cómo se manifiestan concretamente todas estas preguntas que nos hicimos anteriormente. En primer lugar, tenemos que pensar que las tramas textuales existen en todos los textos y es la forma que tienen, la forma en la que se estructuran los textos. Y esto va a depender de la intención que tenga el autor, del tema que trate el autor y de las convenciones sociales, como dijimos. Existen muchísimos tipos de tramas, pero vamos a ver solo las 4 principales y solo 2 de estas son las más importantes para ustedes, la argumentativa y la narrativa. Tenemos también la descriptiva y la conversacional, que suelen depender de las otras 2. La narrativa, como su mismo nombre lo dice, narra o relata hechos que le ocurren a personajes en un momento y un lugar determinados. El orden no necesariamente es el mismo que el de la historia, es decir, yo puedo contar una historia desde el final, por ejemplo, cuando digo, no sabes lo que me pasó tal cosa, y después voy contando cómo llegó a pasarme esa cosa. Y la trama narrativa puede darse de distintas maneras, oral, como el ejemplo que acabo de darles, escrito cuando se narra una historia, por ejemplo, en los libros de historia, puede ser a través de imágenes fijas, por ejemplo, los cómics, las historietas, o incluso imágenes en textos académicos donde se narra una situación, por ejemplo, un esquema de una estadística puede llegar a ser narrativo si nos narra la evolución de algo. Imágenes móviles, que son los videos, y a través de gestos también podemos comunicar lo que está pasando, podemos narrar una historia. La trama descriptiva,
que es complementaria a las otras y que representa un objeto, una situación, un lugar a través del lenguaje. Y puede darse a través del espacio, es decir, narrar todo lo que está alrededor de algo, o puede ser a través del tamaño o la importancia, de lo más importante a lo menos o al revés. La trama conversacional es la que refleja conversaciones, diálogos, y se organiza por momentos. La apertura en donde damos el saludo, la orienta hoy, por ejemplo, cuando les dije que bienvenidos, que buenos días, que buenas tardes, cuando saludamos. La orientación, que es cuando decimos de qué se va a tratar. El desarrollo, que es cuando comenzamos a intercambiar con el otro la información. Y la conclusión o el cierre, en donde hacemos la despedida. Y la trama argumentativa, que es la más importante aquí, que es cuando se debate en un texto sobre temas que pueden ser polémicos. ¿Qué quiere decir esto? Temas que pueden tener más de una opinión al respecto. Es decir, son subjetivos porque reflejan la opinión de cada uno. En este caso, la opinión del autor. Puede ser también con preguntas, temas a través de preguntas que pueden tener varias respuestas posibles. Y la intención de la trama argumentativa es que el autor lo que quiere es convencer a los receptores, a quienes lo leen, acerca de algo, para que crean algo, para que realicen algo o para que adhieran a una idea. Y su base, lo más importante de esta trama, es que lo que busca es enumerar argumentos, argumentos válidos. No es simplemente convencete de esto porque yo digo, sino convencete de esto por todos estos motivos. Por ejemplo, si yo digo, fumar es malo, tengo que dar los argumentos. ¿Por qué fumar es malo? No puedo decir porque no me gusta el olor, sino que debo decir fumar es malo porque produce esta serie de enfermedades o afecciones en el cuerpo. Vamos a los textos argumentativos específicamente. Como dijimos entonces, la argumentación es para sostener ideas, el propósito es que se tome una posición, es influir sobre el otro, es subjetivo, por lo tanto lo escribo en primera persona, es más que dar opiniones, dar fundamentos, dan lugar al receptor, es decir, dan lugar para tratar de convencerlo, y debemos manifestarlo a través de argumentos, de razones. Esto lo podemos pasar. ¿Qué estructura tienen? Esto es lo importante. ¿Qué estructura tienen los textos argumentativos? Comienzan con una introducción en donde se expresa explícita o implícitamente, siempre es mejor explícitamente, es decir, verbalizar, decir la idea o la parte donde el autor va a decir cuál es su postura acerca de un tema, qué tema es el que va a defender. La demostración es donde se dan todos los argumentos, donde se defiende esa postura a través de razones válidas, como dijimos. Siempre recuerden, tienen que ser argumentos válidos. Es donde establece la importancia entonces de ese tema, de esa postura que defiende y sus alcances, hasta dónde llegan. ¿Sí? Si vamos a otra trama explicativa o expositiva, que es muy importante también, vamos a ver que la trama expositiva o explicativa puede ir junto con la argumentativa, pero es diferente. En este caso, lo que busca la trama expositiva es explicar un tema para que los receptores entiendan ese tema. Por lo tanto, la trama explicativa expositiva es objetiva, al contrario de la argumentativa, que defiende una postura. En este caso es objetiva porque son verdades comprobadas y verdades que no pueden, no puede haber una opinión contraria.
Por ejemplo, en la trama argumentativa podemos decir no me gusta el sol, es una opinión, pero en la trama expositiva, si decimos el sol lo vemos salir, entre comillas, porque sabemos que depende de cómo gira la Tierra, ¿no? Pero si decimos al sol comenzamos a verlo desde el este y se esconde por el oeste, es una verdad indiscutible. Entonces ahí estamos usando trama expositiva. Y brinda información de manera progresiva, es decir, va avanzando de a poco. Y su estructura, si bien es similar a la de la argumentación, veremos que siempre en todo texto la estructura es así: introducción, desarrollo, conclusión, pero el contenido es el que va variando. En este caso, la estructura de la explicación comienza con la presentación del tema, en donde introducimos sobre qué tema vamos a desarrollar. Luego viene la explicación o la respuesta, en donde damos definiciones, exposiciones, donde brindamos la información, toda la información que tenemos al respecto. Y la conclusión y evaluación, en donde damos un cierre, en donde podemos contar, por ejemplo, cuál es la importancia de este texto de esta información que estamos brindando. ¿Qué características tiene este tipo de texto? Dijimos que la trama argumentativa es en primera persona. Estos textos son en la tercera persona. ¿Por qué? Porque, es decir, él, ella, porque estamos brindando información objetiva, por lo tanto tenemos que ser neutros. Aquí no estamos expresando opiniones. Recordemos que la trama argumentativa es en primera persona porque sí expresa una postura. En general se los escribe en presente y utiliza un vocabulario técnico profesional correspondiente a la ciencia o disciplina que se está tratando. Esto también lo podemos pasar, no va a ser tema de examen. Vamos a otro tipo de textos que son la carta formal y la solicitud. En cuanto a la solicitud, vamos a ver que las estructuras de ambos textos son muy parecidas, son muy similares, pero hay una diferencia en cuanto a la intención con que escribimos cada uno de estos textos. En la solicitud lo que hacemos es efectuar un pedido. Y el receptor es una persona que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene la facultad de darnos lo que estamos pidiendo o negarnos lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, es una relación asimétrica, es decir, el otro es una autoridad. Por lo tanto, tenemos que usar fórmulas de cortesía, como le ruego que tenga bien, rogamos si vamos a escribir el nombre de varias personas, rogamos si va a servirnos, rogamos nos otorgue tal cosa. Tiene la intención de persuadir, es de convencer al otro de que nos dé algo, por lo tanto vamos a usar la trama argumentativa, y tiene que tener dos núcleos: un pedido, lo que necesitamos que nos otorgue esa persona, y una justificación. Siempre aclarar por qué necesitamos que esa persona nos autorice lo que estamos pidiendo. Se lo puede escribir en primera persona o en tercera persona. En tercera persona si queremos darle más formalidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este tipo de textos? Que en el primer párrafo se va a presentar el pedido, ahora vamos a ver un ejemplo, que en el segundo se presentan los motivos, que tienen que ser motivos válidos, no otórgueme esto porque sí. Tiene que haber un tercer párrafo de despedida, que es corto, por ejemplo, a la espera de su respuesta, lo saludo cordialmente. Esa es una fórmula muy típica y muy aceptada, con eso ya se da por concluida la despedida. El tono tiene que ser formal, es decir, tenemos que tratar al otro de usted. Por más que lo conozcamos, por más que tengamos una relación de confianza con esa persona, en las cartas tenemos que ser formales, recordando entonces que es una relación asimétrica. El otro tiene autoridad. Acá tenemos un ejemplo.
Vemos que tenemos lugar y fecha en el margen derecho, siempre tenemos que poner esto, esta estructura la tenemos que respetar siempre. Si no sabemos si vamos a escribir a una empresa o a una oficina y no sabemos quién va a recibir, quién es la persona que va a leer, debemos poner ante quién corresponda, y si sí sabemos, ponemos el nombre completo de esa persona, debajo el nombre de la empresa o de la oficina. Por ejemplo, arriba ponemos señor rector, debajo ponemos rectorado UTN. Luego en el primer párrafo vemos que tenemos que esta persona está pidiendo un resarcimiento económico, es decir, presenta su pedido. En el segundo, justifica por qué realiza este pedido, da todas sus razones válidas y finalmente se despide diciendo saluda cordialmente. Luego aquí en el margen derecho nuevamente debemos poner nuestra firma, aclaración y DNI. En cuanto a la carta formal, es un documento privado, tiene un objetivo preciso que es informar algo. También tenemos una relación asimétrica, por lo tanto debemos tratar al otro de usted y usar un vocabulario neutro para darle formalidad. Y en este caso es una trama expositiva porque por lo general las cartas se utilizan para informar algo, no para pedir algo. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de textos. También utiliza las fórmulas de cortesía y se lo escribe en primera o en tercera persona, al igual que la solicitud. ¿Qué es importante? Las 3 C se lo llama en la teoría. Este tipo de cartas tiene que ser clara, es decir, informar exactamente y nada más que lo que deseamos informar al otro, no escribir de más. Tiene que ser completa, si bien tiene que ser concisa también, es decir, no tiene que ser muy extensa, pero tiene que tener toda la información que el otro necesita para informarse correctamente. Es decir, si vamos a informar que estamos ausentes, por ejemplo, debemos justificar por qué estaremos ausentes. Si vemos un ejemplo, vemos que aquí tenemos, como siempre les dije que debemos poner lugar y fecha. Tenemos aquí el lugar, tenemos la fecha. En el margen izquierdo ponemos los receptores, en este caso los aspirantes a un nuevo ingreso. Esto es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con ustedes, aclaro. Luego la información anuncia, fíjense, está escrito que se anuncia el inicio de registro y recepción de documentos, luego aclara la información, qué días, a qué hora, en qué lugar, saluda con atentamente, ya estamos saludando, y luego aquí no puede verse la firma porque es un documento digital, pero sí aclara quién es la persona, ¿sí? Siempre tenemos que seguir esta estructura en las cartas. Lugar y fecha en el margen derecho, también la firma y la aclaración en el margen derecho. Tenemos que poner el receptor a quien le estamos escribiendo. 3 párrafos, el primero se presenta la información, el segundo se aclara toda la información necesaria y el tercer párrafo el saludo. Similar a eso van a tener que hacer en el examen. Luego vamos al currículum, que es una síntesis de la experiencia y de la formación laboral de una persona. Es lo que presentamos para lograr una entrevista laboral y obviamente conseguir un trabajo. Y no se puede obviamente mentir ni falsear. También en los currículums podemos mencionar nuestras habilidades, nuestros logros y todos nuestros conocimientos. ¿Qué datos vamos a poner en nuestro currículum vitae? Primero, todos nuestros datos personales, nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, DNI, domicilio y teléfono y mail. Hoy en día es muy importante poner también el mail porque suele ser el medio de comunicación.
Vamos a poner también, según el lugar de trabajo, qué objetivos que nos proponemos en esa empresa o en ese puesto de trabajo, o podemos no ponerlos si hacemos un currículum general para repartir en varios lugares. Luego vamos a poner una parte formal, que es nuestra educación, todos los estudios que realizamos, también las actividades extraescolares, extracurriculares, perdón, como formación en diversos cursos que hayamos hecho, y también podemos poner aquí la formación incompleta. Si estudiamos una carrera y no la finalizamos, podemos ponerla, pero siempre aclarando que está inconcluso. Podemos poner también nuestros periodos de práctica, las pasantías que hemos hecho o trabajos no remunerados cuando trabajamos ad honorem, pero simplemente para adquirir experiencia en el trabajo, y la actividad laboral actual o anterior, toda nuestra experiencia laboral, si es que la tenemos. Y aquí se puede poner incluso la actividad laboral no en blanco. Si fuimos niñeros, trabajamos en un kiosco, hicimos algún tipo de trabajo doméstico, lo podemos poner también. Acá tenemos un ejemplo que lo van a poder visualizar mejor en el PowerPoint, que es el mismo con el que estoy trabajando en este momento. Vemos que pone el idioma que maneja, que sabe de computación. En cuanto a las actividades extracurriculares, vemos que coloca incluso los deportes que realizó, sus pasantías. Y vamos finalmente a los informes, que esto es muy importante para la vida académica que están iniciando ustedes. Informe es una palabra bastante imprecisa porque depende de la disciplina y de la materia para la cual hagamos un informe. Por ejemplo, en mi ciencia, en lengua y literatura, se utilizan, por ejemplo, informes de lectura, que es el estudio de lo que se ha leído. Pero en la ciencia de ustedes se hará otro tipo de informes que seguramente estará ligado a la idea de explicar o exponer, antes que argumentar, explicar sobre un tema que nos da el docente a cargo. Como es un término impreciso que puede tener más de una forma, más de una estructura según el docente, es necesario entonces que el docente nos especifique, o si les brindan a ustedes la consigna de realizar un informe, es necesario que pregunten qué tipo de estructura y formato desea el docente en cuestión que ustedes realicen. Entonces, ¿qué es un informe? Es un texto donde presentamos información sobre un tema determinado, y lo más importante es que tenemos que ponerle todos los datos que permitan brindar esa información que deseamos dar y que son el resultado de un estudio. Y como leemos acá, es objetivo, es decir, va a ser un texto con trama explicativa, expositiva, no argumentativa. ¿Qué estructura tiene? Va a tener una portada en donde vamos a poner la institución, el título del tema que trabajamos, el nombre de la materia, del profesor, del alumno o alumna, el año y el cuatrimestre en que estamos trabajando. Luego va a tener, ahora vamos a explicar bien, una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía, y puede llegar a tener un anexo. ¿Qué pondremos en la introducción? Vamos a profundizar en esto. Aquí se coloca el tema que se trabaja y el motivo, el por qué se eligió ese tema. Es decir, va a ser una breve presentación en palabras propias del trabajo. Recordemos, es muy importante no copiar y pegar, ¿sí? Podemos hacer citas, pero no copiar y pegar, porque nuestro trabajo será incoherente al final y se notará demasiado. En el desarrollo es en donde se expone el trabajo, al igual que hablamos de la trama expositiva explicativa.
Aquí se van a poner los aspectos más importantes del tema y podemos poner estadísticas, podemos poner imágenes que, por ejemplo, del cuerpo humano, si están trabajando ese tema, puede haber una imagen que ilustre esa parte del cuerpo humano con sus respectivas partes o sus respectivas funciones. Podemos utilizar citas, recordemos lo que hablamos la clase pasada sobre las citas, que pueden ser en palabras propias o puede ser citando exactamente lo que dice el autor. Pero siempre que citamos, tenemos que aclarar el autor o la autora y el año en que elaboró ese trabajo. Si no, estamos haciendo el plagio es un delito y el plagio es motivo de desaprobación en un examen. Luego tenemos la conclusión, en donde, al igual que la trama expositiva explicativa, se retoman los datos más importantes y según el pedido del docente se puede hacer una evaluación personal, una conclusión personal, pero la mayoría de los informes no lo requiere, así que esto tenemos que consultarlo con el docente en cuestión. Y tenemos dos tipos de textos informe, en este caso para la carrera de ustedes, que puede ser el de investigación documental, en donde relevamos toda la información bibliográfica que existe sobre ese tema y sacamos nuestra propia conclusión acerca de todo lo que investigamos. O puede haber un informe de experimentación técnico-científica, que es la que brinda los resultados que se obtuvo de un estudio o una investigación de campo, es decir, en la vida concreta, en el trabajo concreto. Aquí se va a revisar la literatura, es decir, se va a hacer una investigación bibliográfica, pero además se le va a incorporar los datos que se obtuvo de la experimentación en la vida real, en la ejecución del trabajo de ustedes. Y puede haber, como les decía, un anexo en donde se colocan imágenes, estadísticas, toda aquella información que consideremos importante aclarar al docente. Finalmente les dejo nuevamente mi correo electrónico. Les pido disculpas por hacer esta modalidad de clases. Tuve un problema personal de salud que me impidió totalmente asistir. Creo que lo pueden notar en mi voz también, pero les dejo mi correo electrónico para que cuando estén estudiando, si les surge alguna duda o tienen alguna necesidad, me puedan escribir. Solamente aclárenme a qué institución pertenecen para no confundirlos. Eh, Cualquier consulta, insisto, estoy a su disposición en ese correo electrónico nurpamies@gmail.com y les aclaro, lo que vimos en la clase 1 en el examen será de realización práctica, es decir, van a tener ejercicios similares a los que hicieron en la primera clase, cuyos resultados les voy a mandar por correo electrónico uno por uno. Y luego, lo de esta clase va a ser un par de preguntas teóricas sobre los temas que vimos en esta clase. Así que lo de esta clase es muy importante que lo lean atentamente en el PowerPoint, y lo de la clase pasada es muy importante que lo ejerciten con ejercicios que van a ser similares a los que vimos en esa clase. Sin más, les deseo una muy buena semana, les deseo muchísimos éxitos para el examen y nos estaremos viendo la semana que viene, el día sábado, con las especificaciones que les dará el coordinador correspondientemente. Así que buen fin de semana, buena semana y éxitos en el examen para todos y para todas.